de educación estancada, desconcertada, descontextualizada y sin horizonte cierto. Es la conclusión de la evaluación aplicada hace varios meses y dada a conocer recientemente que llevó el Ministerio de Educación, al ministro de Educación Ángel Hernández, a la conclusión de que el sistema de educación pública está estancada. El propio ministro lo reconoce. Pero lo que es peor es que también está desconcertada, descontextualizada y sin horizonte cierto. El tema de hoy va a tratar sobre precisamente lo que hemos estado hablando en la República Dominicana, sobre los resultados de la evaluación que hizo el ministerio, que por otro lado han dado otra evaluación de la ADP, donde ya usted ve las palabras que el propio ministro de Educación expresa, que debe preocuparnos a todos. Pero les voy a comunicar algo. Preparando el tema y pensando con quién actualizar el tema, me di cuenta que desde el 1988 hay una institución de cara al sector privado público que vela, que busca que niños y adolescentes tengan ese privilegio de fundamento de derecho, que es la educación, y se llama Educa. Hoy vamos a estar hablando con Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, a quien le agradecemos su participación. Gracias por estar con nosotros, Darwin. Gracias a ustedes, es un gusto compartir con toda su teleaudiencia también lo relevante de estos temas que hoy nos convocan. Darwin, es preocupante los resultados que estamos viendo sistemáticamente, recurrentemente, sobre todo cuando tú y yo y muchos más sabemos que lo que dijo Immanuel Kant, un filósofo alemán, una frase que yo acuño mucho, para Immanuel Kant, la educación es un arte, oiga bien, un arte. Y él decía que el ser humano es, oiga bien, que lo voy a decir lentamente, lo que la educación le permite ser. Entonces, Darwin, se me ocurre preguntarte, si no tenemos una educación sólida, ¿qué somos como humanos? No, absolutamente. La educación es la que cultiva la personalidad de manera integral, no solo en lo que respecta al conocimiento adecuado para poder agregar valor en una sociedad productiva, sino también para conformar una estructura de valores sobre la cual creamos identidad y definimos y defendemos principios. De modo que completamente de acuerdo con esa máxima kantiana de que el ser humano es producto de su educación y de sus circunstancias, como también decía Ortega y Gasset. Pero claramente la educación cumple un rol fundamental. Decir que este concepto de estancamiento al que hacías referencia en la introducción, desgraciadamente no refiere únicamente al sector público, sino que esta es la información que todo el sistema educativo, de alguna manera mal llamada preuniversitario, exhibe público y privado. Esos datos que el ministro compartió hace algunas jornadas con la opinión pública son el resultado de una evaluación diagnóstica de resultado muestreal, pero representativa del conjunto para todos los centros educativos del tercer grado de la primaria, del sexto de la primaria y del tercer grado de la secundaria de instituciones públicas y privadas de todo el país. Resulta, Darwin, que precisamente debido a un informe y a lo que se entera en el 1988 un grupo de empresarios dominicanos, es que da origen a Educa. Entonces, cuando yo veo que estamos teniendo la misma inquietud de hace 35 años, me preocupo más. ¿Qué pasó con Educa en eso en 1988 y el historial que tú has visto? ¿Cuál ha sido con relación al movimiento de la educación en el país? Como bien señalas, hacia finales de los años 80, un grupo de empresarios liderados por el ingeniero Gustavo Tavares Espaillat, un hombre un visionario, entendió que la educación para la República Dominicana iba a constituirse en el verdadero eje del desarrollo. No hay
posibilidad hoy en la sociedad actual del conocimiento, como se la ha llamado, un valor mayor que el de tener una educación adecuada para el conjunto de la población, como lo decíamos, no solo en los aspectos productivos, sino también en la configuración de una ciudadanía plena, con valores y con principios que estén detrás. En aquella época, la crisis educativa era grande, las coberturas eran muy bajas, los salarios de los docentes estaban por el piso, se hablaba de que en ese momento quien no daba para otra cosa se metía a la educación como docente. Los salarios de esta función fundamental estaban por debajo de eh, actividades de muy baja cualificación en la estructura económica. No había cobertura en primera infancia, la educación secundaria era prácticamente abandonada por la totalidad de los estudiantes, que solo llegaba a un segmento muy reducido a la educación superior. Y viendo esto, el sector empresarial entendió que debía apoyar una transformación de la importancia que la educación tuviera en la estructura del Estado. De hecho, era el ministerio menos importante de la estructura de poder en el marco de los gobiernos. En el tiempo esto ha cambiado, afortunadamente, y con el reclamo también y el clamor popular llegaron los recursos que en la ley del año 97 ya se había previsto, pero que demoraron en llegar 15 años prácticamente. Eh, por lo tanto, se tuvo una deuda histórica con el sector educativo. A partir de allí empezaron a cambiar las cuestiones estructurales, más aulas, mejores salones, mejores salarios docentes que se multiplicaron 2.11 veces desde ese momento hasta la fecha, desde 2013 a la fecha, la alimentación escolar, la jornada de tiempo extendido, la formación de los docentes profesionalizada, transformaciones curriculares, incorporación de la tecnología y un largo etcétera. Sin embargo, lo que permanece estable desde entonces, desde los años 80, finales de los años 80 hasta la fecha, es el nivel de logro que muestran los estudiantes a la hora de medir sus aprendizajes. El nivel de, Es de logro, el nivel de logro, el nivel de ok, resultado, el nivel de aprendizaje que pueden exhibir. Fíjense que en este último dato que el ministro presentó valientemente, y esto es algo positivo en el hecho de que hoy el Ministerio de Educación tiene datos confiables y profesionalmente relevados, el 17% de los estudiantes del tercer grado alcanzan el satisfactorio, solo el 17%, un tercio en el sexto grado de la educación secundaria y algo menos de un cuarto a nivel del tercer grado de la educación secundaria. Y aún así, algo que el ministro no detalló, tal vez por lo grave igual que es la situación, es que estos datos muestran una mejoría respecto al último dato disponible en materia de lectura. Todos los grados y niveles medidos en términos de la competencia de lectura muestran una evolución positiva y esto es a pesar de la pandemia, así que ahí hay una buena noticia. La mala noticia es que en el área de la matemática hay un desplome del nivel de logro de los aprendizajes, sobre todo al finalizar el ciclo de la educación primaria. Si damos los datos por buenos y válidos, menos del 1% de los estudiantes se logra ubicar en el nivel satisfactorio en esta área del conocimiento, que es vital para la suerte del futuro de la República Dominicana. La matemática es uno de los factores que determinan el nivel de productividad y competitividad de un país. Y los inversionistas internacionales miran ese índice global de competitividad a la hora de dónde poner sus recursos. Si las inversiones no llegan, no llegará el empleo y no llegará a mayores niveles de prosperidad. Por eso es que es tan importante este tema, es mucho más importante que solamente cuánto saben o cómo se desempeñan los estudiantes. Esto tiene un impacto directo sobre la suerte futura del desarrollo económico del país. bien. Sobre todo cuando se está hablando, Darwin, de inteligencia artificial, que como sabes, dentro de la demás asignatura, las matemáticas son elementales para poder dominar eso. Escuchándote hablar sobre todo lo que ha pasado y el desarrollo que hemos tenido, no suficiente, pero algunas cosas más, excepto en matemática, ¿cuál es la opinión de Educa en ese sentido? ¿Qué le preocupa a Educa hoy, 35 años después?
A Educa le preocupa que a pesar de haberse logrado la inversión extraordinaria durante una década de manera interrumpida y que se ha generado una verdadera política de Estado, porque han pasado ya gobiernos de distinto color político y el 4% es una conquista del pueblo dominicano, que acumulan desde ese momento una inversión de 35.000 millones de dólares en el sector, los resultados sigan en la misma banda de desempeño inferior que en los últimos 30 años. Eso es el dato preocupante, porque se mejoraron los salarios, mejoraron los servicios, mejoraron las condiciones del entorno educativo y lo que nosotros llamamos como los componentes estructurales de la calidad, pero los resultados del aprendizaje, que es efectivamente el para qué se hace esta inversión, siguen estancados. Y esto es verdaderamente preocupante, que va mucho más allá de los efectos de la pandemia, que va más allá de contar o no con recursos y que requiere un sinceramiento sobre el manejo de la política educativa a nivel país, que va desde las decisiones a nivel gubernamental y de los ministros hasta lo que ocurre en cada centro educativo en la relación docente-estudiante. Es decir, si empezamos por esta última, claramente la forma de educar no está generando los resultados previstos. Y si miramos más allá del cambio en las condiciones estructurales que hablábamos, la escuela sigue siendo la misma de hace 100 años. Los estudiantes se sientan en las mismas butacas, en la misma disposición, el maestro está en la pizarra, toma el liderazgo, habla, dicta, es el que ejerce el poder de alguna manera dentro del aula, y este modelo está fracasado. Nosotros dijimos que en la pandemia el modelo educativo tradicional sufrió la estocada mortal, porque aceleró el proceso agonizante que traía ya de hacía varias décadas. Y lo que estamos viendo hoy es el resabio de eso y de un modelo que todavía no emerge para una alternativa sobre las formas de educar. Pero también cuando lo miramos a nivel central, en la estructura de la educación dominicana, con un Ministerio de Educación con más de 230.000 funcionarios, que tienen más personal docente y administrativo que empresas globales como Google y Apple juntas. Este Ministerio de Educación hace sentido que tenga 18 regionales y 122 distritos como está hoy previsto en la estructura del Ministerio de Educación. Ese es el formato que mejor funciona para la estructura del ministerio. Se requiere la inversión en tantas estructuras intermedias que de alguna manera limitan la cantidad de recursos que llegan a la escuela. Nosotros creemos que hay una necesidad de repensarlo por completo. Y el presidente de la República hace pocas jornadas atrás puso un tema álgido en la agenda, que es la despolitización de la educación. Eso Nosotros desde veíamos Educa, eso veíamos en una de las reuniones que ustedes también señalaban, apoyando a la posición del presidente. O sea que para ti, Darwin, parte del problema es una politización del sistema. bueno, que la politización del sistema se traduce en acciones concretas que no van alineadas con los procesos de calidad. Por ejemplo, Claro, y no lo digo por este gobierno ni por el anterior, no. sino que lo hablo en la larga duración, cuando un cargo docente se asigna por cualquier otra condición que no sea un concurso de oposición que asegure que el mejor ocupe el cargo, y hay otros factores que intervienen, y no son solo los políticos, es el político, pero es el amiguismo, porque es también el nepotismo que vemos en el sistema educativo a niveles locales. Bueno, claramente allí eso está afectando a la calidad, porque una de las razones o de los argumentos que funcionan en el mundo es asegurar lo que en Educa hemos llamado la meritocracia del sistema educativo. Es decir, que quien ocupe el cargo, sea cual sea, se lo tiene que merecer, se lo tiene que haber ganado de manera legítima. Bien. Esto es, compitiendo en un concurso de oposición, que quiere decir un concurso de una prueba, en la que el que gana es el que ocupa el cargo. Si hay cualquier otro factor a través del cual ese cargo se asigna, ya el mejor no está allí. Y desgraciadamente el sistema
ha sido un notable mecanismo para limitar el acceso del talento, ¿sí? Bien, Porque se han priorizado otras lógicas. Cuando se contratan funcionarios administrativos de manera desmesurada, haciendo un uso populista del aparato del Estado, contratando o pagando con eso favores políticos que este tipo de personas ha realizado en otras áreas, se le está quitando recursos que debieran llegar a la escuela para poder tener mejores materiales didácticos, para poder tener una mejor dinámica, para poder pagarle adicionalmente a aquellos maestros que demuestran mejor nivel de desempeño, para crear los incentivos que los docentes y los estudiantes y las familias necesitan. Entonces, ese uso político del sistema educativo, que hoy es el presupuesto más importante que tiene el Estado, se ha agudizado desgraciadamente desde el 4% y esto el presidente lo ha puesto con una enorme valentía en la agenda. necesito, Darwin, que por favor me permitas un espacio para nuestra primera pausa comercial. Y al volver vamos a retomar el tema que hablábamos del presupuesto, que es el más grande, que el presidente lo ha estado manejando, y veamos el modelo mundial que pudieras conocer, que han tenido resultados. Y al final, en el tercer bloque, Darwin nos va a hablar del modelo ideal posible en República Dominicana. Volvemos en breve.